Eh, quiero que recuerden ustedes que la clase pasada habíamos hecho el diseño de experimentos, habíamos utilizado un diseño de experimentos 2 a la K. ¿Recuerdan ustedes cuántos factores, que son K, y cuántos niveles de cada factor habíamos diseñado para poder correr esto? Chicos. Hola. Hola, profe. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Gracias por responder. Bien, profe. Lo que pasa es que estaba en otra reunión, entonces no escuché lo que dijo anteriormente, profe. Qué pena. Ah, ok. ¿Están en otra reunión, chicos? ¿O tú No, 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 solamente? no. No, yo estaba en otra reunión. Pues, Ah, ok, bueno, chicos, entonces recuerdan ustedes que la clase pasada miramos el uso o la ventaja de usar herramientas matemáticas y estadísticas como son los software en nuestros análisis, es decir, en el análisis de nuestros resultados experimentales. Recuerdan ustedes que este fue el diseño en el que quedamos, y recuerden ustedes que utilizamos un diseño factorial, es 2 a la K. ¿Cuántos factores y en cuántos niveles estamos analizando esos datos? Según lo que hicimos la clase pasada. Ah, chicos, cuéntenme, muchachos. ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan, chicos? Pues yo la verdad no me acuerdo. ¿No lo recuerdas? Chicos, ¿sí recuerdan que hicimos el diseño de experimentos? ¿Qué son los diseños de experimentos? Son herramientas, ¿cierto? Muy bien, 2 niveles, 3 factores, Madre Magdalena. Perfecto. ¿Esos 3 factores cuáles son? ¿Nos puedes leer ahí de la pantalla? ¿Cuáles son esos 3 factores? ¿Cuáles son esos 3 factores, chicos? Ya María Magdalena nos dijo, profe, era uno de 3 factores y 2 niveles. 2 niveles significa que cada factor lo analizamos en 2 valores distintos. Pero ¿cuáles son esos 3 factores? Ahí lo pueden leer Pues el primero es temperatura, ¿no? Sí, muy bien, temperatura. ¿El otro? Volumen reactivo. Muy bien, volumen relativo. Muy bien. ¿Y cuál es el otro? Tiempo. tiempo. Muy bien. ¿Y los valores que estamos analizando de cada uno, por ejemplo, de la temperatura, qué valores estamos analizando? 70 y 90, profe. Muy bien. ¿De volumen relativo cuánto estamos analizando? 1500. Excelente, gracias. ¿Y de tiempo? 15 minutos. 15. Entonces recuerden ustedes que ustedes hicieron con la profesora Adriana una forma de analizar que se llama robustez y se hace por ensayo y error. Es decir, yo establezco una interacción entre esos valores, luego voy y hago la experimentación y con eso concluyo. Concluyo la sensibilidad del método, qué tan sensible es, qué tan robusto es, si esta variable es significativa, si esta variable se puede mover, si se puede modificar o no. Entonces, la diferencia con lo que vamos a hacer hoy, chicos, chicas, más bien chicas, porque todas somos chicas, hasta lo que yo he visto, vamos a ver si ya ingresó por lo menos un hombre. No, hasta ahora no, todas somos chicas. Eso quiere decir que en este momento vamos a ver cuál es la diferencia cuando nosotros utilizamos un software estadístico y qué otras ventajas. Ah, espera un momentico, acá está, muy bien. ¿Qué otras ventajas nos da el hecho de poder utilizar un software estadístico a diferencia de hacerlo, digamos, como robustez? ¿Qué es lo que quiero dar a entender, chicos? No es necesario que uno maneje un software estadístico para poder analizar sus datos. No es obligatorio, pero les voy a mostrar las ventajas que tiene el hecho de tener una herramienta como la que ustedes en este momento van a ver. ¿Listo? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que estos datos que están acá en este momento, estos datos que les estoy presentando, son los que nos sacó el compañero del laboratorio.
Entonces, miren, yo quiero que se tomen un minutico y verifiquen si es correcto, si el orden de los ensayos es correcto, porque ya vamos a hablar de eso. Verifiquen que los datos sean correctos para yo poder seguir y avanzar. Verifiquen ustedes que los datos no cambiaron, verifiquen que son correctos, verifiquen que son iguales, y cuando ya terminen me dicen, listo, profe, ya verificamos, no ha cambiado los valores, y se obtuvieron los datos que necesitábamos para poder llenar. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para en la vida, pues, en nuestra vida real, obtener esos datos? Pues muy lógico, le decimos al software que nos haga la aleatorización, nos vamos y obtenemos los datos experimentales. Corro el método analítico con una temperatura de 70, un volumen relativo de 1000 microlitros, una temperatura de incubación, un tiempo de incubación de 10 minutos, y obtengo este primer resultado. Hago exactamente lo mismo, temperatura de 70, ¿cierto? Volumen relativo de 500, un tiempo de incubación de 10 minutos y obtengo el resultado. Luego hago exactamente lo mismo, 70 grados Celsius, la temperatura del método, el volumen relativo utilizo 1000 microlitros, un tiempo de 5 minutos y obtengo el valor de la glucosa en miligramos por decilitro, que me da, bueno, la absorbancia, ¿cierto? La absorbancia que me da para obtener el valor de la glucosa. Verifiquen que sean los datos que ustedes, pues, que teníamos, que no hayan cambiado, para yo poder proseguir, ¿ok? Porque Pues hasta donde yo vi no han cambiado. perfecto, muy bien. Entonces, ¿yo qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar cuál es la ventaja de tener este tipo de herramientas. Yo recuerdo que en la clase pasada, yo les dije a ustedes, discúlpenme, se me está agotando la batería, pero me conecto a mi computador, gracias, ok. Entonces, yo recuerdo que en la clase pasada yo les dije a ustedes en una diapositiva que el conocimiento que ustedes tienen, el conocimiento en el que ustedes formaron como microbiólogos, era mucho más importante, mucho más clave que un conocimiento estadístico, ¿ok? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Entonces yo les dije, el conocimiento que ustedes se hicieron, el conocimiento con el que ustedes se están formando, el conocimiento que ustedes tienen como microbiólogos, es el más clave, es el más importante en este caso. Porque si nosotros vamos a hablar de que vamos a correr un software estadístico, un software que tiene matemáticas y estadísticas, pues el software me va a ayudar, pero yo no necesito tener un conocimiento profundo en estadística ni en matemáticas. Pero ojo, sí necesito, para poder contextualizar los resultados, un conocimiento en mi línea de formación, es decir, ustedes como microbiólogos. En ese caso, yo quiero que ustedes se fijen que hoy lo que yo les voy a dar en esta clase es una herramienta que está a la mano de las personas para cuando queremos optimizar, cuando queremos modificar, cuando queremos hacer experimentación con una validez estadística y matemática robusta, fuerte, sólida. Pero no indica que si usted no sabe estadística o matemáticas no puede utilizar este tipo de sistemas. No, no indica. Como tampoco indica que si usted no la quiere utilizar, pues no lo utiliza. Simplemente hace sus análisis y lo justifica y hace que ellos sean válidos de una manera, pues, académica, fundamentada, no necesariamente con este tipo de herramientas, pero les quiero mostrar cuál es la ventaja cuando nosotros corremos un análisis con este tipo de herramientas, ¿ok? Entonces, como ya verificaron ustedes, lo primero que les voy a decir es que, listo, entonces cuando ya el sistema o el DesignSphere o R o MATLAB, LabVIEW o Origin, el programa que utilicemos, StatGraphics, nos aleatoriza. Entonces nosotros cogemos esta matriz que ustedes están viendo acá, cogemos la matriz y con esa matriz nos vamos y hacemos la experimentación. Mucha gente, y se los digo, chicos, porque lo he visto, lo he escuchado y he visto que la gente es capaz a veces de hacer esas cosas. Muchos investigadores o muchos analistas dirían, bueno, para no tener que colocar el sistema en diferentes temperaturas, porque el volumen pues lo modifico con el pipeteado, ¿cierto? Yo pipeteo y modifico el volumen. Y cuando hago la reacción, pues la hago a 5 o a 10. Entonces es más fácil de manipular que, digamos, la temperatura del sistema o la temperatura del instrumento. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, bueno, pues entonces yo voy a hacer todas las que digan 70, 70, ¿cierto? Y luego cojo las de 90 y coloco los resultados. Pues no.
Eso cuando nosotros lo hacemos por medio de un análisis de diseño de experimentos, no se hace. Y les voy a contar por qué. Y en cierta forma, ojo con todo lo que les estoy diciendo, porque todo lo que les estoy diciendo tiene que ver con el análisis y el contexto de los resultados. Entonces, en este caso es así. Nosotros tenemos esta aleatorización. Nos está diciendo que la aleatorización es que corra primero la corrida 19, que la corra de primera, ¿cierto? Que las condiciones de la corrida 19 son 70, 1000 y 10, y que yo no debo modificar ese orden porque él aleatorizó, buscando que mis variables o mis muestras sean independientes una de la otra. Es decir, que yo no tenga que tener dependencia en la temperatura del equipo, que el equipo yo lo puedo colocar a las condiciones necesarias sin depender de que él ya esté en esas condiciones para poder obtener los resultados, unos resultados válidos y significativos estadísticamente. Entonces, en ese caso, es error, ojo con lo que acabo de decir, es error creer que yo puedo correr todas las de 70 y luego todas las de 90 para no modificar el instrumento. ¿Listo? Entonces, no, yo debo correrlas tal y como me lo dice la aleatorización del sistema. Entonces, la mayoría, chicos, la mayoría de los software estadísticos con los que contamos, por ejemplo, está Graphics, MATLAB, Origin, la mayoría de los software estadísticos con los que contamos, está Graphics, DesignSphere, son compatibles con los sistemas operativos que manejamos en los computadores de manera común. Sin embargo, hay algunos software estadísticos, pues, entre esas R, que no es tan compatible, y digamos que a él toca, en ciertas maneras, digitar. Entonces, digamos que estos software, la mayoría de ellos, creo que R también entra en cierta compatibilidad, nos permiten que nosotros tengamos los datos en Excel o en MATLAB y simplemente hagamos lo siguiente. Yo hice la experimentación, me llevé mi matriz, cogí los datos y lo que voy a hacer es que los voy a traer a DesignSphere. ¿Listo? Entonces, ok. Vamos a ver si nos lo hizo. ¿Ok? Entonces, ahí están. Yo quiero que verifiquen ustedes que los datos que yo les copié son exactamente iguales. Que no cambió, que no hubo nada de cambio, que el hecho de que yo hiciera control V, control V o copy paste no me cambió los datos, ¿cierto? Es algo que siempre tenemos que verificar. Entonces, cuando ya he verificado que los datos son iguales, que no me los cambió, que todo está igual, ¿cierto? Porque yo podría decir, mire, este 1, ¿será que este 1? Claro, mire, un 1 sin cifras decimales, pues él lo toma como un 1 entero. ¿Estamos de acuerdo? En este momento ya verificaron que no hubo cambio de datos, que no hubo cambio en ninguna parte. Sí, profe, yo veo que está bien. Bueno, perfecto. Entonces, en este caso, yo lo que les quiero mostrar, espérenme un momentico, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Entonces, en este caso, ya tenemos los datos, ya los trajimos, ya hicimos la experimentación. Chicos, la experimentación para lograr estos resultados que yo les voy a señalar aquí, es la parte más demorada, es decir, lo que ustedes saben, la formación que ustedes tienen es mucho más imprescindible para lograr datos y datos buenos, ¿cierto?, que la formación matemática y estadística. No quiere decir que no sea importante, no quiere decir que yo no me vaya formando, no quiere decir, chicos, que yo no me vaya formando para poder modificar. No quiere decir que yo no me vaya formando en matemáticas y en estadística a medida que voy cacharreando las cosas. Lo que yo quiero mostrarles, chicos, es la ventaja de cuando uno tiene este tipo de herramientas, con qué ventajas cuenta, ¿ok? Con qué ventajas, es decir, ¿para qué me sirve el conocer que yo puedo utilizar este tipo de herramientas y por qué no seguir trabajando con lo que yo aprendí? Si es que se supone que en mi formación yo me formé y de la formación que tuve fue muy buena. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta ¿cuál es la ventaja de utilizar este tipo de herramienta? Entonces, ya pasamos los datos. Entonces, voy a quitar esos datos, ¿cierto?
Esos datos también se los voy a pasar en el archivo para que ustedes analicen y concluyan y me pasen una conclusión no solamente de los resultados, una conclusión buena de los resultados que se obtienen con este software, sino que también me pasen una conclusión de qué creen ustedes con respecto a hacer un ensayo y error, como se llama robustez, a hacer un uso de un software estadístico que nos presta estas características. Entonces acá ya tenemos el diseño, ya tenemos las respuestas experimentales y en este momento ya podemos empezar. Entonces, ¿qué es lo primero que nos hace el software, chicos? Lo primero que nos hace el software es que tenemos toda esta cantidad de opciones. No vamos a hacer post-análisis, no vamos a hacer post-análisis, vamos a hacer solamente esta optimización, pero quiero que ustedes se den cuenta que el software nos ofrece una cantidad de ventajas versus otras cosas que no teníamos si tenemos el software, ¿ok? Si estamos utilizando el software. Entonces, en este momento estamos acá con los datos. Lo primero que el software, sin modificar, sin hacer tratamientos, sin hacer un análisis estadístico, no solamente poniendo los datos, nos da un resumen analítico de los datos, sin modificar, sin hacer nada, sin hacer ninguna transformación. Entonces, ¿cómo lo logramos aquí? Donde dice Summary. Entonces, ¿qué nos está diciendo el software estadístico? El software estadístico, quitemos eso para que ustedes lo vean, dice resumen del diseño, les está diciendo qué tipo de diseño aplicaron ustedes. Esto es importante porque cuando uno va a reportar cómo hizo el análisis, tiene que ser muy claro en el tipo de análisis que corrió, cómo lo hizo, ¿cierto? Tener claro cuáles son las condiciones para saber cómo analiza y qué es lo que necesita concluir, ¿ok? Entonces, en este caso, el software nos da un resumen. Entonces nos está diciendo, el tipo de estudio que usted está haciendo es factorial. ¿Cómo lo hizo? Lo aleatorizó completamente, ¿cierto? Es un diseño factorial con 2 niveles, es decir, que cada factor usted lo está corriendo a 2 valores distintos, 2 niveles, para lo cual, aleatorizándolo, le salieron 24 corridas. Esas 24 corridas usted las hizo sin centro, sin punto central, es decir, usted no quiso analizar qué hubiera pasado si había un punto central, no hubo bloqueo, no bloqueamos ningún factor. Es decir, no pusimos constante la temperatura, no pusimos constante el volumen, no pusimos constante el tiempo. ¿Y cuáles son esos 3 factores? Entonces, uno se llama el tiempo, el otro el volumen relativo, el otro se llama el tiempo. Este está en grados Celsius, micrómetros, y el otro está en minutos. Todos son de tipo numérico, es decir, ninguno es de tipo cualitativo. Lo vamos a analizar de forma continua. Los valores máximos y mínimos de cada uno de ellos, que ustedes ya lo dijeron, son tales. Y las desviaciones estándar de cada uno de ellos son estas. Y la respuesta que usted quiere lograr con este software o con este análisis es la glucosa, miligramos por decilitro, donde viene 24 observaciones, análisis factorial, donde el máximo que se obtuvo, ¿cierto? El máximo de la absorbancia que se obtuvo fue esto, ¿cierto? No la glucosa, sino la absorbancia. La desviación estándar son estas, la relación es esta, no hay ninguna transformación en este momento y el modelo que usted puede hacer es un promedio, ¿ok? Esto es un resumen, le está diciendo todo lo que usted hizo. Vamos a ver las gráficas que él nos da sin hacer ningún análisis ni ninguna transformación de los datos. Entonces vamos a ver gráficas sin transformación de datos. Yo estoy pasando esto. Porque esto se lo voy a mandar ahorita al correo y ustedes con esto me hacen un análisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, espérenme un momentico, chicos, transformación. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya me da una serie de gráficas. Yo se las voy a mostrar todas y ustedes me van a decir cuál de todas ellas creen ustedes que son importantes para... Dime, Juliet, te escucho. Juliet. No, profe, es que no, pues no entendí como lo que estaba poniendo pues como en las gráficas. No sé si lo va a explicar ahorita o...
Julie, eso se los voy a explicar, les voy a mostrar qué son las gráficas. Lo único que les estoy diciendo es que en este momento con el software no hemos hecho absolutamente ningún análisis estadístico. Él nos está diciendo con los datos puros todo lo que nosotros podemos concluir o analizar, ¿ok? En este momento ni siquiera hemos hecho transformación, no hemos hecho absolutamente nada. En este momento lo que estamos haciendo junto con ustedes es mirando lo que el software nos da de los datos sin hacer ninguna modificación. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Entonces, bueno, ¿cuáles son las gráficas que sin hacer ninguna modificación, sin hacer ninguna transformación, ni ningún análisis nos da? Entonces se las voy a mostrar. La primera gráfica que nos da, y se las voy a mostrar todas y así de forma rápida para que ustedes se den cuenta, es que nos da una gráfica donde nos muestra la linealidad de las corridas, la linealidad de la temperatura, la linealidad del volumen relativo experimental versus el esperado, el del tiempo y el de la glucosa. Estas gráficas, chicos, todos son de linealidad, todas las gráficas son de linealidad. Miren ustedes que colóquela donde yo la coloque, todas nos hacen una línea recta. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o Sí, no estamos profe. de acuerdo? Muy bien, entonces, cuando ustedes vieron con la profesora Adriana la linealidad, ustedes se dieron cuenta que cuando nosotros hacemos una gráfica de linealidad, ¿cierto? Que aquí se ve perfecta porque es de corridas, pero acá se ve, ¿cierto? Nos hace la corrida por las temperaturas, ¿cierto? Nos hace las diferentes, pero yo creo que, bueno, hay dos de ellas o una de ellas, solamente una de ellas, que es más importante que todas las otras. Yo les pregunto, ¿cuál de todas estas gráficas, si todas nos muestran una linealidad de los datos, cuál sería la más importante para ustedes y por qué? ¿Por qué para ustedes sería importante mostrar la linealidad de los datos? Cuando uno hace la linealidad de los datos, chicos, uno está demostrando la distribución o el comportamiento de la distribución de frecuencias de los datos, es decir, el histograma. Cuando uno demuestra que los datos tienen linealidad, está demostrando el comportamiento normal de los datos. Cuando uno logra una linealidad como esta, estamos demostrando que los datos sí pueden tener comportamiento normal, así no tenga más de 30 datos. Entonces les hago una pregunta. De todas estas gráficas que nos sustentan la linealidad de los resultados, ¿cuál creen ustedes que es la más importante? Para podérselas pasar a ustedes y que ustedes hagan análisis. La de corrida con corrida, la de la temperatura, la del volumen relativo, la del tiempo o la de la glucosa. ¿Y por qué? ¿Cuál creen ustedes que es la gráfica que yo les debo pasar a ustedes? ¿Y por qué? Profe, para mí el de la glucosa, Muy bien, porque Juliana. es como el resultado de todos los cambios que se hicieron, pues de todos los niveles que se hicieron con cada factor. No, y no Y es solamente como el eso, Juliana. resultado. No solamente eso, tienes toda la razón, es correcto, pero no solamente eso, es la variable sobre la que yo quiero ver qué efectos hay, ¿cierto que sí? Sí, profe, también. Eso es la variable a la que yo quiero analizarle qué le pasó. Entonces yo les hago una pregunta, chicos. Díganme ustedes, así, de forma rápida, ¿qué pueden concluir con esta gráfica? ¿Qué pueden ustedes concluir con esta gráfica? Yo ya les dije comportamiento lineal, pero ¿qué más se puede concluir de lo que aprendieron con la profesora Ariana? ¿Qué pueden concluir, chicos? Increíble. Ah, bueno, ya llegó un compañero, ya llegó John Alexander. John Alexander, no te había visto. Venga, yo te pongo en asistencia. Qué pena contigo. Espera un momentico, yo voy a correr esto para allí, para que ustedes puedan seguir analizando y ya te pongo en asistencia. En asistencia John Alexander, ¿ok? No te tenía en asistencia, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya no puedo decir chicas, ahora sí me toca decir todos, me toca mezclar a John Alexander entre los estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué, chicos y chicas? Entonces, ¿qué podemos concluir de esta gráfica? ¿Qué aprendieron con la profesora Adriana? ¿No vieron cómo la linealidad nos deja ver si hay puntos outlier? Qué pena llegar tan tarde. No, no te preocupes, Stephanie. Lo importante es que estés acá, ¿ok?
Importante es que Pues empezando, lo primero que veíamos con la linealidad era que no hubiera un punto afuera que viene a ser un data layer para poder hacer el tratamiento y mirar si se podía eliminar o no. exacto, muy bien, excelente. Eso quiere decir, ojo, que no me toque a mí pegarles el impulsito, que sean ustedes los que digan, ustedes ya vieron con la profesora validación. Claro, no lo hicieron con un software que les va a ahorrar una cantidad de tiempo, pero ya lo saben hacer. Entonces, miren que acá podemos decir que la linealidad es espectacular y que puntos Outlier muy difícilmente vamos a tener, ¿cierto que sí, Caterine? Sí, profe, pues a simple vista no se ven. Exactamente, muy bien. Entonces ya les puse la de la glucosa en el E. Ahora miren que este software, sin que yo me demore, a ver chicos, en un minuto yo puedo ver una cantidad de gráficas que me bota. Entonces yo les voy a mostrar las gráficas que él me da. Él me da una gráfica de corridas versus temperatura. Ustedes me dirán si es importante o no. Él me da una gráfica del volumen relativo versus la corrida. Él me da uno del tiempo versus la corrida, uno de glucosa, es decir, de la respuesta, miren la variabilidad, versus la corrida, miren, me da uno de la temperatura, pero en el eje Y versus la corrida, me da una gráfica de cómo se comporta la temperatura con el volumen relativo, me da una gráfica de la temperatura versus el tiempo, me da una corrida de la temperatura versus la glucosa, pero la glucosa en el eje X, luego también me puede dar, mire que en un minuto, mire todas las gráficas que él me da sin que yo me haya puesto, haya graficado, ¿sí me entienden? Él me da todas las posibles gráficas que pueden salir, ¿ok? También me da el volumen relativo en el eje Y versus la corrida, también me da el volumen relativo en el eje Y versus la temperatura, también me da el volumen relativo en el eje Y versus el tiempo, también me da el volumen relativo en el eje Y versus la glucosa, también me da el tiempo y así en sus diferentes versiones, no me voy a demorar tanto, ¿cierto? Pero también me da, ojo, la glucosa en el eje Y versus la corrida, la glucosa en el eje Y versus la temperatura, ¿cierto? También me da, espérenme un momentico, también me da la glucosa, ya se los voy a modificar, discúlpenme un momentico que me ocupé las manos acá, eso, muy bien, también me da la glucosa versus el volumen relativo, ¿cierto? Y también me da, la glucosa versus el tiempo. ¿Cuál de todas estas gráficas que yo les acabo de mostrar para ustedes podrían ser interesantes y por qué? ¿Cuáles sí y cuáles no? Él me bota todo lo posible. Él es matemático y estadístico, entonces él me bota todas las posibilidades, todas las posibles gráficas. Pero la pregunta es, ¿cuáles pueden ser importantes y por qué? ¿Cuál variable debe estar en el eje Y? ¿Cuál variable debe estar en el eje X? ¿Por qué? Porque yo, si la tengo en el eje Y, lo puedo analizar. ¿Por qué teniendo en el eje X lo puedo analizar? ¿Cómo podría analizarlo? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, díganme ustedes cuáles son las gráficas que ustedes creen que yo les debería pasar a ustedes para poder hacer un análisis de los datos sin un análisis estadístico. Simplemente todo lo que uno puede obtener con los datos. Y la pregunta es, ¿será que si ustedes con los datos de robustez podían lograr todas estas gráficas, chicos, en un minuto? Para que ustedes vean la ventaja de lo que es usar un software estadístico. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuáles gráficas? Y si ustedes solamente con datos así, sin el software, podrían lograr todas estas gráficas en tan poquito tiempo. Cuéntenme ustedes, ¿qué tipo de gráficas quieren ustedes que yo les pase para hacer el análisis de los resultados? De todas estas que les mostré. Profe, para mí sería como lógico que en todas las gráficas la glucosa estuviera en el eje Y en el eje X haya una con el tiempo, otra con el volumen y otra con la temperatura. Respuesta perfecta, Juliana. Muy bien esa respuesta. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que una esté en el eje X y que la otra esté en el eje Y? ¿Y yo cómo puedo concluir a partir de que una esté en el eje X y la otra en el eje Y? Ya dijiste que la glucosa, porque es la variable de respuesta, debe estar en el eje Y. Respuesta perfecta, ¿pero por qué? Profe, pues
para saber si esos cambios, pues como estamos viendo en cada factor 2 niveles, esos cambios de niveles que tanto están alterando o cambiando el valor de la glucosa o el resultado de la glucosa. Perfecto, Juliana, espectacular. Entonces les voy a pasar todas las que Juliana les acabo de decir, porque Juliana ya les dijo por qué eran las que teníamos que analizar. Juliana, muy buena esa respuesta, ¿ok? Perfecto. Entonces, en ese caso, me esperan un momentico, voy a hacer acá una anotación antes de que se me olvide. Acá. Listo, muy bien. Entonces, en ese caso ya Juliana nos dijo cuál es la respuesta, cuáles son las gráficas que nos podría dar a analizar. Y lo otro que yo les complemento con lo que Juliana les dijo, es que siempre que nosotros tenemos una variable en el eje X es porque es la variable que nosotros controlamos, la que nosotros manipulamos, la que nosotros decidimos cada cuánto la queremos medir o determinar. Porque esto es lo que nos permite, como dice Juliana, ver los efectos de mi manipulación, de mi control sobre la variable respuesta. ¿Listo? Ya no les digo nada más porque Juliana lo dijo de una forma muy completa, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, sin analizar, sin que haga un análisis estadístico, yo puedo hacer una evaluación. En esa evaluación ojo, el software me dice que yo puedo hacer diferentes, yo puedo decirle que puedo dejarlo como está, el diseño solito, pero puedo hacer una gráfica, o sea, puedo hacer un análisis polinomial, una evaluación polinomial, a ver qué tanto se comportan estos datos a una ecuación. Entonces lo vamos a hacer sin aplicarle ningún efecto factorial, ningún efecto polinomial. ¿Listo? Y vamos a ver qué nos da. ¿Listo? Entonces yo miro, me está diciendo que todos son significativos. Cuando está en verde me está diciendo que todas, la temperatura, el volumen relativo, el tiempo y las interrelaciones, es decir, las interacciones entre ellas, la temperatura con el volumen, la temperatura con el tiempo. Miren que ahí les da el valor de A y les da las interacciones, que todas son significativas y que en este momento no estamos diciéndole que no tome como significativo ninguna interacción. Entonces vamos a ver los resultados. Entonces él analiza los resultados y me dice, el modelo tiene 7, los residuales son 16, una falta de ajuste de 0, entonces me dice que la desviación estándar, bueno, entonces me da unos datos, me da como un resumen, y me dice que todo se hizo de manera factorial, y por lo tanto me está dando unos valores que cuando yo lo hago todo factorial, me da unos valores de varianza, ¿cierto? De varianza máxima, de varianza promedio, que me está dando como unos valores de no hacer un análisis, simplemente me está diciendo, bueno, su varianza máxima puede ser tanto, la varianza promedia puede ser tanto y la varianza mínima puede ser tanto, ¿ok? Solamente me da esto porque yo no he hecho absolutamente ningún análisis ni ninguna transformación, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que él también nos puede dar unos gráficos. Entonces, él me dice, bueno, entonces yo le puedo dar unos gráficos de cómo es la desviación estándar, el promedio de la desviación estándar, con respecto al espacio del diseño. Entonces, miren cómo es la desviación estándar, cómo aumenta. Cómo se va cambiando de acuerdo a cómo yo voy yéndome en el espacio en el espacio del proceso, del método analítico. Y nos da diferentes curvas, por ejemplo, como una muy interesante, que es el diseño de contornos, y me está diciendo que hay un punto experimental de estos valores, en el cual yo voy a tener un valor que es interesante para el diseño experimental. Y miren, si yo les muestro a ustedes esta gráfica, ¿cuál creen ustedes que es el punto que nos está diciendo? Que nos está como mostrando. ¿Qué punto experimental nos está más o menos diciendo que hay un punto como interesante que valdría la pena analizar? Según esta gráfica. Se lo voy a mostrar de otra manera y de una forma más bonita. A la gente muchas veces le gusta que lo muestren así, pero es exactamente lo mismo acá. Esta es la de contornos que ustedes estaban viendo ahorita. Ahora se las estoy mostrando y se las puedo cambiar un poquito. Ahí está. ¿Qué punto creen ustedes experimental que él me está diciendo? Es decir, sería interesante que usted mirara ese valor. ¿Qué punto creen ustedes que él me está tratando de decir que es interesante y que valdría la pena tener en cuenta? Díganme ustedes. Y esto se los voy a compartir.
para que ustedes la tengan en el archivo, para que ustedes lo puedan analizar. ¿Qué punto creen ustedes que esa gráfica me está diciendo? Hay un punto en los datos que es interesante. Analicen la gráfica, chicos. Son gráficas que uno no obtiene en un minuto con un análisis de robustez. Analicen la gráfica. Esto les va a ayudar a hacer el análisis que me tienen que mandar. Entonces, con las respuestas que ustedes me den, con eso van aportando al análisis que ustedes van a hacer. Díganme ustedes qué interesante tiene esta gráfica que le dice, oiga, hay un valor que puede ser interesante que usted analice. Mientras ustedes terminan, yo voy a traer agüita, ¿sí? Que se me reseca la garganta, chicos. Entonces, ¿ustedes qué creen que puede ser el valor que él me está diciendo? Ojo, podría ser interesante que usted evalúe tales y tales valores. Pero no hemos hecho un análisis estadístico. El software solamente le está diciendo, hay un punto que según los resultados, sin analizarlos, parece interesante. ¿Cuál creen ustedes que es ese valor experimental? Él en ese cuadro... Dime. 0.25. ¿Qué me dices? Que si pues el punto que dice 0.25 que estaba en la primera, ¿En esta? en la anterior, porque la vi. En la anterior. No. Juliet. Aquí están los valores. Aquí está la gráfica. Los valores los sacas de acá, de esta gráfica que está acá. Según sin analizar, el software me está diciendo, sin analizar estadísticamente los datos, hay un punto que es interesante que usted debería tener en cuenta. De esa gráfica salen las respuestas que les estoy pidiendo, sin necesidad de que se vayan tan lejos ni te devuelvas a los otros datos. ¿Listo? ¿Qué va? Dime. De pronto, donde, pues, el punto es el centro, donde se conecta, por ejemplo, 800 microlitros con 80 grados Muy Celsius. bien, Caterine. Sin analizar, el software le está diciendo, oiga, en una temperatura de 80 grados Celsius, con un volumen relativo de 800, usted puede obtener, ojo, un valor de error muy bajito. Y por eso, en este momento, yo le estoy mostrando que el menor error, miren chicos, le voy a dar la vueltica a la gráfica. Miren el error. El error en ese punto de 80 y 800, que acá no se ve tan correcto, es el menor de todos. Entonces le está diciendo, posiblemente en ese punto usted tenga un valor interesante. Caterine, muy buena respuesta, ¿ok? ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces, ¿sí vieron que la gráfica, el software, sin necesidad de que uno haga tanto análisis, ya le está dando a uno cosas que uno no analiza de otra forma, o que sí lo puede analizar, pero no es tan fácil, es decir, esto es una herramienta que me ayuda, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos datos de lo que nos puede dar el software sin necesidad de haber hecho ninguna transformación. Ahora, miren chicos, me voy a volver y le vamos a decir que nos dé un análisis factorial. Entonces él me dice, bueno, estos son los significativos. ¿Cuáles quiere usted que yo tome como significativos? Puede ser que yo diga, uy, no me analice por acá. Entonces yo diga, no, exclúyalo, excluya este, ¿cierto? Y así sucesivamente. A este también exclúyamelo, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Entendieron? Les estoy mostrando, esto no se lo voy a poner. Y le digo yo, deme un modelo polinomial lineal, o uno modificado, o uno cuadrático, uno cúbico, bueno, lo mejor. Entonces uno puede darle, ¿cuál quieren ustedes? Escójanlo aquí porque esto es como para que ustedes lo vean, pero no les voy a poner un resultado de esto. Escójanlo aquí. ¿Qué les gustaría? ¿Lineal, cuadrático, cúbico, de cuarto orden, de quinto orden, sexto orden? ¿Cómo les gustaría verlo? Esto es para que ustedes se den cuenta de todo lo que puede hacer este tipo de software. Escojan uno, chicos. Esto no va a ir dentro de lo que yo les voy a pasar. No se preocupen, que es solamente para que ustedes vean las ventajas de todo lo que uno puede hacer con este tipo de software. Lineal, profe.
Lineal, muy bien. Entonces lo voy a coger lineal y entonces le voy a decir, listo, que me lo analice, ¿ok? Que me lo analice y que me lo analice en términos de la glucosa. Entonces le digo resultados, entonces miren que él ya comienza a darme otros resultados. Entonces me dice otra vez la varianza, yo verifico si con esa transformación cambió la varianza, si disminuyó, si no disminuyó, ¿cierto? Para ver si vale la pena tenerlo en cuenta y así puedo hacer, me puedo volver y puedo cambiarlo, ¿cierto? Y cada vez que yo le doy, entonces él me va a dar gráficas, ojo, sin hacer un análisis estadístico, y voy a mirar si las gráficas, analizándolo, me cambió. A ver qué tan importante o qué cambio me hizo. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta, ¿será que hubo un cambio con respecto a lo que él me está diciendo, me está queriendo informar con respecto a lo anterior? Miren, les voy a mostrar el de contornos. El de contornos, miren que este es menos sensible, ¿cierto? Es menos sensible que el anterior, sin hacer análisis de datos. Pero creo que el resultado que me está tratando de mostrar es muy similar al que me mostró anteriormente. Chicos, ¿lo vieron? ¿Vieron? Simplemente, dime. No te escuché, qué pena. Ok. Entonces yo lo que les quiero mostrar es que este software nos ofrece esto, una serie de valores que uno en un minuto no puede lograr, ¿ok? Entonces, estos son herramientas que nos ayudan a hacer mucho más fuertes, mucho más robustos nuestros análisis estadísticos de la parte experimental, sin gastar tanto tiempo, y que a medida que uno los va utilizando se va volviendo más fuerte en usarlos. Ahora sí vamos a hacer análisis. Entonces, les voy a colocar cuando ya le vamos a poner análisis estadístico con Design Sphere de los datos con el software. Listo, muy bien. Entonces, miren chicos, ahora sí vamos a análisis. Entonces venimos aquí y le decimos análisis. Muy bien. Entonces el software es tan amigable que le dice a usted, para hacer el análisis del proceso o del método analítico o de la unidad experimental, después de que usted entra las respuestas de los datos al diseño, ¿cierto? Al formato del diseño, busque la respuesta dando clic correspondiente bajo el análisis. Entonces, ahora siga los siguientes pasos. Primero, haga una transformación, seleccione y busque la transformación para mirar los efectos, busque los efectos significantes en las gráficas o en la lista. En el análisis de varianza, analice lo que el modelo y los resultados le muestran, lo que se puede ver. Haga el diagnóstico, evalúe el modelo y el ajustado y la transformación. Con las gráficas, evalúelo. Y luego con el modelo y las gráficas, use esto para interpretar y evaluar su modelo. ¿Entendieron qué es lo que les está diciendo el software? El software les está diciendo, ojo, aquí en este caso usted ya va a hacer un análisis estadístico conmigo. Entonces los pasos que usted debe seguir son esos. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya vamos a empezar a hacer un análisis estadístico con el software. Porque lo que ustedes vieron hasta el primer momento era solamente el tratamiento de los datos. Todo lo que este software nos puede dar de lo que nosotros podemos hacer con datos pelados sin hacer un análisis estadístico, ¿ok? Que yo creo que uno no hace todas esas gráficas, ni logra todo eso, ni logra ver todos los efectos con un tratamiento de datos ensayo y error. Es decir, uno los tiene en Excel y uno no se va a poner a ver todas las gráficas que puede lograr, ¿ok? Entonces, ¿hasta este momento me han entendido o no? Chicos, listo. Ok, gracias, John. Entonces, vamos a hacer el análisis y me dice, la respuesta que usted metió es glucosa. Si yo hubiera querido tener otra respuesta, pues yo tendría R1, R2, R3, es decir, el número de respuestas necesarias. Y sobre cada una de ellas voy a hacer un análisis. En este caso tenemos una sola que se llama la glucosa. Entonces vamos a mirar en la glucosa. Entonces me dice, lo primero que usted puede hacer es aplicar ninguna transformación o aplicar una transformación de raíz cuadrada, o aplicar una transformación de logaritmo natural, o aplicar una transformación de logaritmo en base 10, o aplicar una transformación de raíz cuadrada inversa, o aplicar una transformación del inverso, o una transformación de poder, o una transformación, es decir, nos da todas estas transformaciones. Entonces yo les propongo, chicos, que lo hagamos primero sin ninguna,
miremos los efectos, miremos el análisis de varianza, el diagnóstico y el modelo. Ustedes me dirán, porque no solamente lo voy a hacer yo, sino que lo van a hacer ustedes, y luego lo hacemos con una de estas, con la que ustedes escojan, para que vean las ventajas y las desventajas de aplicar transformaciones y qué criterio utilizamos nosotros para decir, bueno, yo voy a publicar mis datos o voy a entregar mi informe con los datos sin ninguna transformación, porque cuando yo hago la transformación, esta no me ofrece mayores ventajas o mayores cualidades estadísticas y matemáticas. Entonces, o la otra es, yo voy a transformar los datos porque aquí obtengo menores errores, varianzas más pequeñas, y me está diciendo que quiere decir que los datos requieren de una transformación porque los datos de forma lineal no se comportan de la mejor manera. Puede decir que sacándole la raíz cuadrada a los datos van a tener un mejor comportamiento matemático y estadístico, y así sucesivamente. Entonces lo hacemos primero sin ninguna transformación y luego lo hacemos con una transformación, la que ustedes escojan. Entonces en este momento les voy a colocar este cuadrito para que ustedes sepan que en este momento se hizo sin ninguna transformación, ¿ok? Entonces miren que yo voy a correr sin ninguna transformación. Entonces, sin ninguna transformación de mis datos, para hacer un análisis estadístico sobre la respuesta que es glucosa, voy a mirar los efectos. Entonces, él me está mostrando los efectos estandarizados que hubo de mis variables sobre el comportamiento y la probabilidad del diseño experimental. Entonces, él me está diciendo que hay efectos positivos y efectos negativos. Entonces, me está diciendo que posiblemente por aquí hay un efecto positivo. Miren los resultados, ¿cierto? Y que posiblemente hay un efecto negativo en la probabilidad, ¿ok? Ahora, más que eso, yo puedo venir aquí y mirar la normalidad, ¿cierto? Puedo venir acá, mirar el gráfico de Pareto. El gráfico de Pareto también me da unos resultados. Puedo venir acá y ver el análisis estadístico, el análisis numérico. Él me dice la suma de cuadrados, el porcentaje de la contribución, es decir, qué tan fuerte es la contribución de cada uno de ellos. Miren que la falta de ajuste es 0 en este momento porque no hemos aplicado ninguna transformación ni ningún modelo, pero nos está diciendo que el error puro es de 11.43, que es de 0.17, que la contribución es de 11.43% en el análisis, y así sucesivamente. Ah, profe, pero acá me está diciendo que el que tiene mayor contribución es el tiempo, sin ninguna transformación, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ¿cuál de estas creen ustedes que ustedes podrían analizar? Por ejemplo, esta es una buena para analizar y esta es otra buena para analizar. Entonces, les voy a colocar esta sin ninguna, ojo, esto es sin ninguna transformación, ¿ok? Entonces, les voy a colocar esta gráfica sin ninguna transformación y les voy a colocar la siguiente gráfica, que es el análisis numérico, donde ustedes ven la contribución de cada una de ellas y el efecto estandarizado, ¿ok? Como para que ustedes analicen estas respuestas. ¿Qué me podría estar diciendo el software sin ninguna transformación de los efectos que tiene cada variable sobre el método analítico o sobre el proceso que yo estoy analizando? Vamos a mirar el análisis de varianza. Y le digo, yes, listo. Entonces, en el análisis de varianza, él me da una respuesta. Y lo más bonito del software, chicos, es que no solamente me da valores, ¿cierto? Donde me da la suma de los cuadrados, la media del cuadrado, sino que me da el factor de confiabilidad. Me dice, en la falta de ajuste, el valor F fue de 17.71, que en factor de confiabilidad es de 99.9999%, y es significativo, que quiere decir que aunque no hayamos hecho un modelo, los datos no tienen una falta de ajuste considerable, por lo tanto son buenos. El hecho de que la falta de ajuste sea significativa, no sea significativa, significa al contrario. Sí, la falta de ajuste quiere decir que si es significativa, quiere decir que no hay un ajuste como tal, entonces hay que mirar los datos, hay que tratar de ajustarlos a otra gráfica. Acá me da la desviación estándar, la media, el coeficiente de variación. Miren todo lo que el software, el intervalo de coeficiente, el intervalo de confiabilidad del 95%, el mínimo, el máximo, venga acá, el mínimo, el máximo, y me da un estimado. Miren todo lo que nos está diciendo el software yo creo que en un minuto, porque uno no se demora, yo porque estoy hablando y les estoy mostrando a ustedes, ¿cierto? Pero uno no se demora tanto
viendo las diferentes ventanas que me puede ofrecer el software. Y lo más bonito, chicos, no es todo lo que me puede ofrecer el software. Venga acá. Qué pena un momentico, chicos. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Listo, muy bien. Entonces, quiere decir, chicos, quiere decir que en este momento, entonces el software me está dando una cantidad de cosas y lo más bonito es que si ustedes leen lo que les está diciendo en azul, él les está diciendo cosas estadísticas. Él no sabe usted de qué son esos datos. Él solamente está haciendo la estadística de unos datos que usted incluyó. Pero en términos estadísticos, él está diciendo, mire, la falta de ajuste, el valor de 17.7 implica que la falta de ajuste es significativa. Hay solo un chance, 0,01% o una probabilidad o una oportunidad de que ese valor de la falta de ajuste sea una gran ocurrencia con respecto al ruido. Es decir, el software no solamente se limita a analizar estadísticamente, sino que en términos, sin que él sepa lo que usted metió ahí, él en términos estadísticos le está tratando de decir qué es lo que usted debe más o menos concluir con sus datos, aunque él no sabe para qué son esos datos y para qué los necesita usted. ¿Entendido? Son ventajas de utilizar este tipo de software estadístico. Vamos a hacer un diagnóstico sin ninguna transformación. Y en el diagnóstico, él me va a botar una serie de gráficos en los cuales yo puedo analizar, ¿cierto? En los cuales puedo analizar. Mire, me bota este gráfico, que son muy importantes. Ustedes ya deben más o menos entender varios, ¿cierto? Y me bota este otro que está acá. De todos estos gráficos, bueno, claro, yo puedo analizar diferentes factores. Yo quiero analizar entonces el volumen, quiero analizar entonces el tiempo, y en todos me va a botar los mismos datos, las mismas gráficas, pero ¿cuál de todos estos gráficos creen ustedes que son importantes? ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que sería importante mirar esto, analizar alguno de estos, no, el de Oscos no, pero por ejemplo? ¿Y con cuál me valdría la pena analizarlo más? ¿Con la temperatura, con el volumen relativo, con el tiempo o con todos? O con todos, chicos. Disculpen, voy a tomar agüita, chicos. Cuéntenme ustedes qué creen. ¿Qué creen, chicos? ¿Creen importante que sin transformación él me esté dando este gráfico? ¿Qué sería la importancia de este gráfico? ¿Cuáles creen ustedes que sería la importancia de este gráfico? ¿O no sería importante? O les voy a poner otro gráfico que para mí es también muy, muy diciente. Ustedes me dicen si sí o si no. ¿Por qué creen ustedes que sería importante este gráfico? Sería importante analizar este gráfico. ¿Qué pasaría si mis puntos rojos o azules se salieran de esas rayas rojas? Recuerden que él me da un valor de confiabilidad de los datos. Ahora usted me podrá decir, profe, pero es que tú aquí estás analizando los datos desde la absorbancia. No los has transformado a términos de miligramos por decilitro de glucosa. Pero es que yo los puedo analizar desde la absorbancia o los puedo analizar desde la glucosa. Y claro, yo podría tener unas gráficas más dicientes si los tuviera en términos de unidades de glucosa. Pero digamos que acá no me interesa eso. Acá me interesa es que ustedes vean la ventaja de utilizar el software estadístico. Pero ¿creen ustedes que esta gráfica sería importante? ¿Por qué no? Porque sí. ¿Qué creen ustedes? Chicos. Hola, muchachos. Pero la verdad no sé. Eso, preferible que me digan eso, Juliana. Preferible que me digan eso. Bueno, entonces yo les voy a dar un análisis. Es que es preferible que me lo digan y yo les ayude un poco a que ustedes se queden callados, chicos.
tienen que aprovechar que somos algunos docentes los que somos como tranquilos al momento que ustedes digan lo que se les ocurra, porque lo importante para nosotros, en cierta manera, es como poder mirar, ¿cierto? Mirar qué entienden ustedes, qué no entienden. Entonces yo les voy a explicar. Hagan de cuenta que los límites del error máximo permitido, en este caso el nivel de confiabilidad, son estas rayas rojas. ¿Qué pasa con estos datos? ¿Tú qué analizarías si el error máximo permisible que tú pudieras lograr son esas rayas rojas y los puntos no llegan hasta esas rayas? Esto en este caso son los intervalos de confiabilidad. Pero miren sus datos. ¿Qué diría usted? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Son confiables? Preguntas que son confiables. Exacto, chicos. Entonces, miren que el software me está dando una gráfica, me está dando unos resultados sin necesidad de demorarme años pensando que yo tengo que lograr esto para podérselo mostrar a una persona y que me crea que realmente mis datos son confiables porque están dentro del intervalo de confianza. ¿Entendido, chicos? Entonces, les voy a colocar esta gráfica para que ustedes la analicen, ¿ok? En el documento que les voy a mandar. Chicos, no se me queden callados, porque si ustedes se quedan callados, pues yo tampoco voy a saber en qué les puedo ayudar o qué no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este dice exactamente lo mismo que acabo de decir la compañera, y este es exactamente igual. O sea que de esto, pero esto es de la temperatura. Yo les hago una pregunta, les voy a colocar el que yo les coloqué este. Si yo les cambio, si yo cambio esto, el valor, es decir, si yo cambio la variable, voy a cambiar a volumen y me voy para esta belleza, ¿cambian algo? ¿Cambian algo que yo, o sea, cambian algo que yo analice esto desde el volumen? ¿Cambia algo que yo lo analice con respecto al volumen, con respecto a la temperatura, con respecto al tiempo? ¿O es igual si yo analizo solamente esta? ¿Qué creen ustedes? ¿Basta solamente con una o analizamos cada variable? ¿Qué creen Profe, yo ustedes? las veo igual. Caterina, Juliana, dejemos que Caterina nos colabore. Dime, Cati. Profe, no, yo las veo, por ejemplo, iguales, pues lo que están cambiando diría que son las unidades de medida, pero ya. Exacto, muy bien, Cati. ¿En qué momento para mí sería interesante decir, profe, no, es que yo lo tengo que analizar es por factor? Es decir, yo tengo que analizar cómo se comportó el tiempo, cómo se comportó el volumen, cómo se comportó la temperatura. En el momento en el que yo vea que una de ellas tenga un comportamiento diferente. Pero cuando yo veo que ellas no se comportan diferente y que todos los análisis están dentro de mi intervalo de confianza, ¿a qué voy a poner y coger cada una de esas gráficas, cierto? A no ser de que la persona que me vaya a evaluar el trabajo sea tan cositera, y eso puede pasar, chicos. Yo he encontrado, por ejemplo, yo he publicado artículos, chicos, donde un señor el año pasado me dijo, ¿usted cómo me garantiza que si usted me va a hacer me va a escalar un proceso desde el laboratorio de un volumen de 5 litros a 25 litros, con eso sea suficiente con eso sea suficiente? A mí me parece un escalado muy pequeño. A mí me tocó coger y decirle y sustentarle por qué para mí era un escalado que podía servir a nivel industrial. Y lo primero que yo le dije, mire, es que si usted se fija, el producto que estamos obteniendo es un producto que es de excreción de un microorganismo. Es un producto que se obtiene en pequeña proporción, pero que cuando usted va a utilizar a nivel industrial, lo utiliza en muy pequeña cantidad. Entonces, con muy pequeña cantidad, un proceso que no sea tan grande, estoy obteniendo casi que la producción que necesito para cubrir la demanda. Pero eso solamente lo logramos, chicos, cuando nosotros entendemos los datos. Entonces, en este momento les voy a colocar la gráfica que ustedes en este momento miraron. Les voy a colocar esa gráfica y esa es la gráfica que les voy a dejar, ¿ok? Pero miren que son muchos datos que nos da el software sin necesidad de que yo diga, oiga, pero ¿cuál otro gráfico me puede ayudar a analizar los datos? No, sin necesidad. Vamos a mirar los modelos que él me dice. Resulta que no cogimos ningún modelo. Entonces él me dice, oiga, pero ¿cómo me vas a pedir un modelo si tú no me dijiste que hiciera ningún modelo? Entonces, en la gráfica de superficie de respuesta, él no me va a mostrar nada. Pero ojo con lo que les voy a mostrar. Él me está diciendo, chicos, que tengo dos variables. En este caso, la temperatura y el volumen relativo de reactivo, ¿ok? Y que mi respuesta es la glucosa.
Entonces él me está diciendo, él me dice en esta gráfica que hay algún valor, hay valores que tienden a tener un comportamiento diferencial. Yo quiero que ustedes me digan con respecto a lo que ven en esta gráfica, si ustedes ven, como es un modelo lineal, no cogimos nada, no estamos cogiendo absolutamente nada, que me digan si esta gráfica les da algo diferente. Él me está diciendo, bueno, si estamos en valores cercanos a 1.016 de estorbancia, me los va a mostrar rojos. Si estamos en valores cercanos a 0.468, que es el valor más bajo, estamos en azul, pero él me está mostrando en esta gráfica un valor, yo no veo colores distintos al verde. ¿Qué creen ustedes que él me está tratando de decir? Y me está diciendo, normalmente todo el espacio experimental se mueve en esos valores. ¿Qué creen ustedes que él me está diciendo acá? ¿Es importante que yo les coloque este gráfico o no? Simplemente no, profe, yo lo analizo así y esta es mi conclusión. Y yo les cuento algo, yo creo que ustedes en el tiempo que llevamos no hubieran sacado tantas gráficas como las que me está botando el software estadístico. ¿Qué creen ustedes entonces, chicos? Profe, pues yo creo que pues dice que está dentro del rango de 1,016 y 0,468. Sí, exactamente. Eso quiere decir que me está diciendo que los valores que él me está recomendando no son extremos. ¿Estamos de acuerdo? No son extremos. La compañerita lo leyó en forma numérica, pero si yo lo voy a decir en forma de análisis, yo estoy diciendo, el método, el software estadístico lo que me está diciendo es que él no me está recomendando valores extremos, él me está recomendando valores medios. E igual está haciéndolo con la temperatura y con el volumen, porque ya no lo había mostrado, ¿ok? Ya nos había dicho que posiblemente en valores medios de los factores se obtiene un buen resultado. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. ¿Me están entendiendo o estoy siendo muy elevada en lo que les estoy mostrando? ¿A todos me están entendiendo o solamente las personas que me están aportando? Porque yo creo que Caterina y Juliana y Juliet son los que me están como ayudando y están participando. Las otras personitas, ¿están entendiendo lo que estamos haciendo, chicos? ¿O para ustedes está haciendo algo extraño? Muy bien. Entonces vamos a hacer una transformación. Chicas o chico, ¿cierto? Si él quiere también. Vamos a hacer una transformación. Escojan una transformación, la que ustedes quieran, porque no vamos a hacer sino una sola porque el tiempo no nos da sino para eso. Pero, ojo, profe, yo después puedo bajar Design Space o coger otro Graphics y hacer las diferentes transformaciones y compararlas. Sí, claro, si de eso se trata, si es que yo voy a hacer un análisis estadístico, cojo la mejor transformación. Si el software me dice que sin ninguna transformación es mejor, pues me quedo sin ninguna transformación. Eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Cojan una transformación, la que ustedes quieran, chicos. Puede ser El logaritmo inverso. natural. Bueno, Julia o John, uno de los dos. A cualquiera, profe, cualquiera. El logaritmo natural puede ser entonces. Bueno, listo, logaritmo natural. Julia, ¿cuál era la que tú nos decías? Inversa cuadrática. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer logaritmo natural y luego hacemos inversa cuadrática a ver cuál es la diferencia. Y con eso ustedes comparan. Esto no se lo voy a colocar en la hoja porque la idea no es que ustedes me digan, no, entonces hacemos, pero sí por lo menos que ustedes sepan qué se puede obtener con el software. Entonces lo primero es que sí, vamos a hacer una transformación, logaritmo natural, entonces le vamos a decir que le aplique a los datos una transformación, es decir, que coja los datos que yo obtuve y le haga una transformación, le aplique un logaritmo natural y que esos datos, pseudodatos que me da, son los que me van a dar el análisis estadístico. ¿Me entendieron? Muy bien, entonces vamos a ver los efectos no cambiaron, son muy iguales, muy similares. Miren, chicos, el Pareto no va a cambiar y el análisis numérico cambia un poquito. Entonces, ¿yo qué hago? Analizo con respecto a lo que me dio sin ninguna transformación. Profe, pero es que ya sin ninguna transformación ya no lo tengo. No, ¿cómo que no? Usted coge los datos, los pega y dice, mire, con transformación decía que la mayor contribución la tenía el tiempo. Pero parece ser que se comportan muy similar. Entonces, si se comportan muy similar,
Entonces yo digo, ¿yo para qué lo transformo? ¿Yo por qué tengo que transformar mis datos si en los otros datos me decía que el tiempo tenía una contribución de 83.78%? Ah, no, entonces en ese caso lo dejo sin transformación. Pero si él va a cambiar y me va a decir, no, es que con esta transformación, entonces el volumen relativo va a tener una contribución mucho mayor, ¿ok? Y así sucesivamente. Es decir, yo escojo de acuerdo a lo que me dé, ¿ok? Muy bien. Ahora, yo puedo colocar diferentes efectos. Vamos a ver el análisis de el ANOVA. Si yo hago esa transformación con logaritmo natural, pues ya él me va a dar otros datos, ¿cierto? Y yo tengo que analizar esto con una transformación de logaritmo natural, mire que me lo dice acá, ¿cierto? De logaritmo natural con respecto a lo que obtuve sin ninguna transformación. Y tengo que analizar si lo que él me está diciendo, ¿cierto? Si lo que él me está diciendo a mí me conviene y si para mí tiene una actitud de uso, es decir, si eso para mí en términos prácticos tiene alguna aplicación. Entonces voy a hacer un diagnóstico y en el diagnóstico me voy a hacer de los residuales, voy a hacer acá los residuales, exactamente lo mismo, profe, no cambia. Entonces, ¿será que vale la pena hacer la transformación o será que vale la pena dejarlo sin la transformación? Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Será que cambió? ¿Hubo un cambio con respecto a lo que los datos me decían? ¿Qué creen ustedes? No, no cambió. No cambió, pero ojo, esto no pasa siempre. Puede ser que a veces esto nos dé mejores resultados que sin transformación. Entonces yo tengo que coger la transformación y decir, bueno, lo que me está diciendo el experimento es que mis datos necesitan ser transformados estadísticamente y por lo tanto con eso voy a obtener un modelo quizá que me prediga el comportamiento. Listo, vamos entonces a devolverme, como esto no me lo voy a colocar a ustedes, me voy a volver y voy a hacer el de inversa cuadrada, ¿fue que me dijiste? Sí, Inverso, profe. entonces vamos a hacer la inversa. Entonces me está diciendo que va a coger mis datos y los va a colocar una raíz y luego le va a aplicar la inversa. Y que estos son mis pseudodatos y con estos pseudodatos voy a sacar un análisis estadístico. Entonces voy a ir a ver los efectos, no cambiaron, son muy similares a lo que me había dado. El Pareto es muy similar. Bueno, el Pareto sí cambió un poco. El Pareto ya cambió mucho, ¿no? Y vamos a mirar, pero me sigue diciendo que el tiempo tiene la mayor contribución. Ah, es que ese tiempo, parece ser que el tiempo en este caso es bastante fuerte. Muy bien, ojo con lo que les acabo de decir. Listo, vamos a mirar el ANOVA. Entonces en el ANOVA yo miro y comparo. Ah, aquí sí un cambio, el valor F cambió de 17 a 18. Y hay una cantidad de valores, mire, la glucosa me cambió el valor, ¿cierto? Y yo miro y comparo. Si con si con esto obtengo cosas diferentes, ¿cierto? Y si él me está brindando, ¿qué? Un valor diferente. Ah, pero entonces si yo estoy obteniendo cosas similares, así él me dé otros valores distintos, mira que la respuesta es muy similar. Entonces, ¿yo para qué transformo? No vale la pena transformar, pero si ya me estuviera diciendo otras cosas, yo pudiera hacer otro análisis más profundo, ahí sí valía la pena que yo transformara. ¿Entendido, chicos, lo que acabamos de hacer? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, en ese caso ya hicimos sin ninguna transformación. Ahora vamos a hacer la optimización. Ya hicimos un análisis estadístico sin ninguna transformación. Ahora vamos a optimizar. Cuando yo voy a optimizar, es decir, cuando yo ya hice un análisis estadístico y ya me di cuenta que puedo sacar unas conclusiones, ¿yo cuándo optimizo? ¿Cuándo creen ustedes que yo puedo optimizar? Por ejemplo, en el método analítico que ustedes tienen, ¿cómo optimizarían ustedes? ¿Qué significa mejorar ese método analítico para ustedes? Que en este caso se llama optimizar o buscar las mejores condiciones. Entonces, si ustedes van a optimizar, ¿qué hacen cuando van a optimizar? ¿Qué le harían? En términos prácticos. ¿Qué le harían, chicos? Por ejemplo, si yo quisiera mejorar el método, ¿qué me gustaría cambiarle? ¿Qué le podría yo hacer? Ojo, yo no estoy diciendo que ustedes lo vayan a poder hacer, pero si en algún caso usted le dice a un jefe, oiga, yo necesito que ese método sea más económico, busque cómo mejorarlo. ¿Qué le podrías hacer tú? Cuénteme, ¿qué creen ustedes que le podríamos hacer? Chicos, voy a traer más agüita mientras ustedes piensen.
Chicos, entonces, ¿qué le cambiaría? Si a usted un jefe le dice, oiga, necesito que ese método sea más económico, ¿qué haría? Usted diría, ¿yo qué puedo hacer en ese método analítico para poder mejorarlo? Que sea más económico para mi laboratorio, donde yo estoy trabajando, o en el que soy dueño. ¿Qué creen ustedes que ustedes podrían hacer para mejorar ese método analítico? Cuéntenme ustedes. Hola. No, profe, yo no. No te ocurre nada, Juliet, no te preocupes. Vamos a ver si a tus compañeros se les ocurre algo. ¿Ok? Profe, pues mirar, plantear hipótesis con los reactivos, el volumen, si se puede disminuir más el tiempo, o sea, como tratar de que sea más económico, no sé. Caterine, perfecto. En ese caso, ¿tú qué crees que podríamos hacer? Esa es la respuesta. ¿Qué crees tú que podríamos hacer? Por ejemplo, en reactivo, ¿qué podrías hacer? Si los reactivos son Eh, costosos, ¿qué podrías hacer? Menor cantidad, sí, con menor cantidad para que rindan más. Perfecto. Y con respecto a la temperatura, ¿cómo podrías optimizarlo? Y mira que, ojo Caterine, ojo que ya en los datos sin transformación y sin análisis, ya te dijo, el software ya te dijo algo acerca de la temperatura. Entonces, ayúdate de eso. Entonces, ¿qué podrías hacer con respecto a la temperatura? Si quisieras modificar o innovar o mejorar el método con respecto a la temperatura, ¿qué harías? Eh, de pronto usando la gráfica que veíamos de 80 grados, como que Es llevar la temperatura a la mitad, pues entre esos dos que se tenían. Y en esos casos, Kate, ¿será que estás innovando, estás haciendo algo, estás economizando? ¿Será que colocar un aparato de 90, 80 ahorra un poco en energía? Sí, claro. Bueno, muy bien. Y con respecto al tiempo, y tus respuestas son perfectas, y con respecto al tiempo, ¿qué podrías hacer para mejorar el método? Menor tiempo para que sea más Muy rápido. Muy bien, ya no te voy a hacer más preguntas. Todo lo que me has dicho para mí es espectacular, ¿ok? Es decir, ojo chicos, que eso me lo dice Kate sin necesidad de nunca haber hecho una optimización. Y ojo, miren que en este caso se supone que nosotros no hemos hecho sino la corrida y el análisis estadístico con un software, que no lo estamos haciendo manual, lo estamos haciendo con el software, ¿ok? Y no somos fuertes en estadística, ¿ok? Entonces voy a hacer la optimización. Entonces miren tan chévere que yo le digo, vamos a hacer la optimización. Entonces dice, búsqueda de optimización. O estamos buscando, o estamos encontrando la optimización. Entonces en ese caso vamos a mirar qué es lo que me dice, qué es lo que me decía Kate, que yo puedo hacer con esos datos, ¿ok? Entonces miren lo que él me dice. Acá en este software tú puedes hacer dos tipos de optimización. Optimización numérica, es decir, buscar un dato, un objetivo para cada respuesta y entonces dar clic y generar soluciones de condiciones óptimas. Y en la optimización gráfica, tú puedes fijar un mínimo, un máximo, ¿cierto? De cada respuesta y crear una gráfica, un área de operabilidad, ¿ok? ¿Entendieron lo que nos quiere decir? Podemos hacer dos, una optimización numérica y una optimización gráfica. Entonces vamos a hacer primero la optimización numérica. En la optimización numérica, que es lo que vamos a hacer en este momento, entonces, porque acá vamos a hacer las dos, tanto la numérica como la gráfica, ¿ok? Acá está la gráfica. Esta gráfica es exactamente igual. Entonces, en temperatura, ¿qué dices tú? ¿Lo dejamos igual a 80? ¿Hacemos que sea la menor temperatura o la mínima temperatura o dejamos que sean 80, que sea igual a 80? ¿O buscamos que el objetivo sea siempre utilizar 80? ¿Qué creen ustedes? Mire que él nos está diciendo, optimícelo como usted quiera y yo le voy a dar valores para que usted vaya y experimentalmente compruebe si eso realmente sirve o no sirve. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Estoy haciendo lo que ustedes digan. Entonces, Profe, chicos, ponerla para que siempre sea 80, para mirar cómo mejora.
Bueno, listo. Entonces voy a dejarla en 80. Pero hay otra cosa que me dice John, me dice el software, y es que le debo dar una importancia. Para mí debe ser importante colocarla en 80, baja importancia, mediana importancia o hasta alta importancia. ¿Cuánta importancia le quieres colocar? ¿Qué variable para ti es más, con respecto a eso que vas a proponer de la temperatura, qué importancia le vas a dar con respecto a las otras? Profe, mediana importancia. Listo, entonces mediana importancia. Entonces coloco mediana importancia. Ahora vamos a optimizar el volumen relativo. El volumen relativo, según lo que nos dijo Kate, ¿lo minimizamos, Caterine? ¿Lo minimizamos o lo dejamos en el rango? Profe, no, pues si uno quiere buscar si puede economizar, minimizarlo. Listo, entonces vamos a colocar que lo minimice y le quiere dar una alta importancia o una baja importancia a esto. No alta, pues Alta. o sea, sí, no sé. 4 o 5. Tranquila, no te preocupes, acá estamos probando. Acá se puede... ¿Cuánto? 4. Listo, 4, muy bien. Y en tiempo, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo minimizamos, lo maximizamos, lo dejamos en el target que me da el software? Mire que él me ofrece recomendaciones. Pero ¿yo qué hago? ¿Lo quiero minimizar, lo quiero maximizar, lo quiero dejar en ese target o lo dejo en el rango? Es decir, que se mueva entre 5 y 10 y me dé el mejor valor. ¿Qué quieren ustedes? Chicos, mínimo, máximo, en un valor específico, en el rango, ¿qué hacemos? En el rango, profe. Muy bien, entonces vamos a dejarlo en el rango. Y en el rango, como lo dejamos en el rango, no le vamos a dar ninguna importancia porque no le estamos diciendo que es importante, sino que vamos a dejar que varíe entre 5 y 10. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, y en términos de glucosa, ¿ustedes qué quieren? ¿Que sea el mínimo o que me dé el valor, cierto? Que me dé el valor esperado o que me dé o ninguno, para mí no es importante, o lo maximizo o lo minimizo. ¿De qué dependerá esto? ¿De qué dependerá el valor que yo quiera de glucosa? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Mm? ¿Qué hago con el de glucosa? Bueno, mientras ustedes van pensando, yo voy a irles copiando lo que ustedes pusieron de temperatura, ¿cierto? Para que les quede en el documento, que colocaron en temperatura, que colocaron en volumen, ¿cierto? Para que no se les vaya a perder. Cuéntenme ustedes qué quieren hacer con la glucosa para optimizarla. Y mire que esto, lo que llevamos en la clase, y nos hemos demorado porque ustedes se demoran en responder y porque estamos analizando. Pero si no, esto lo hacen en 20 minutos o menos, ¿cierto? Chicos, ya llegué a glucosa. Entonces, ¿qué decisión tomaron de la glucosa? Profe, pero yo después me puedo volver y ver otras opciones. Claro, si usted con el software puede hacer maravillas. Puede gastarse un día modificando el software y viendo qué es lo mejor. ¿Listo? Pero en este momento escojan una, chicos, escojan algo con la glucosa. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren dejarlo en un valor? ¿Quieren maximizarlo? ¿Quieren minimizarlo? ¿De qué depende el valor que yo pueda escoger? Ah, profe, yo quiero tal, porque se supone que en el método control, corriéndolo a estos valores, el valor debe ser de tanto. ¿Qué creen ustedes que yo debo colocar ahí? Chicos, ¿qué podemos hacer? Hola. Voy a pedirle ayuda a un amigo. La llamada a un amigo. Compañeritos, háganle, escojan algo con la glucosa. No se preocupen que esto es para aprender. Acá no vamos a tener, acá nadie va a tirarse esto o a tener una mala nota por esto. No, chicos, están aprendiendo. Es algo adicional para ustedes. Yo espero que les esté gustando, que se estén dando cuenta que hay otras herramientas que no conocemos y que son muy válidas y que nos ayudan a ser más robustos en nuestros resultados. No es nuestro trabajo porque la formación de ustedes es súper robusta, pero sí en sí cómo entregan resultados.
chicos, entonces, Profe, dejarlo en el rango para que pues esté dentro de los valores del límite máximo y mínimo. perfecto, muy buena idea, listo. Entonces lo vamos a dejar en el rango. Entonces dice que va a variar entre la mínima absorbancia y la máxima absorbancia y no nos da importancia porque lo vamos a dejar en el rango. Entonces les voy a copiar eso para que no se les pierda, ¿ok? Para que ustedes sepan que eso fue lo que escogieron, ¿ok? Porque con respecto a eso es que ustedes me van a hacer el análisis que me van a entregar, ¿ok? Entonces vamos a colocarlo acá, listo, muy bien. Entonces miren que ya hicimos la optimización numérica. Ahora vamos a hacer la optimización gráfica, ¿ok? Gráfica. Entonces miren lo que nos dice. Entonces vamos a soluciones. Ya hicimos esta optimización, entonces yo vengo acá a soluciones y él me dice, ojo, mira, yo te puedo brindar 33 soluciones, ¿ok? 33 soluciones. Entonces yo tengo 33 soluciones y yo puedo mirar. Ojo, ojo compañeros. En esta me dice que si yo dejo la temperatura en 80, la temperatura posiblemente no se me quede en 80, sino en 73, el tiempo de incubación es 8, el volumen de reactivos muy cercano a 1000 y la glucosa me va a dar este valor. Vamos a ver, dice que la temperatura es 90, ¿cierto? Espérenme un chico que yo creo que la temperatura, algo nos pasó con la temperatura, entonces dejémoslo igual a 80. Listo, si es mejor igual a 80 para que no quede. Eso, que siempre esté en 80. Entonces, la temperatura en 80, que fue lo que me dijo la compañerita. Entonces, acá, la primera me dice que el volumen de reactivo sería 890, el tiempo de 5 y la glucosa me daría esto. Vamos a ver el tiempo 10, el reactivo 1000 y la glucosa me va a dar exactamente esto con 80. Ustedes deben escoger escojan una de estas y yo se las coloco. Esta me dice que si utilizo 500 de reactivo, utilizando un tiempo de incubación de 5 a una temperatura de 80, obtengo este valor de glucosa. Y así sucesivamente me va a dar una cantidad de soluciones. Ojo con lo que yo les voy a decir, como esto se llama optimización, yo cojo estos valores, los que yo coja, es decir, si yo cojo o cojo este, me voy luego a experimentación y lo hago y miro que realmente obtenga este valor de glucosa. Si no obtengo este valor de glucosa, significa que no es aplicable, no aplica, porque son optimizaciones que hace un software, ¿cierto? Que lo hace con respecto al comportamiento que él ve de los datos. Y me dice que la deseabilidad es de 1, que es muy altamente probable que tú obtengas el valor. Pero yo tengo que ir a nivel experimental y verificar que esto realmente se cumple. Entonces, cojan uno, chicos, cojan uno, el que ustedes quieran. Profe, ese precisamente que tiene el menor tiempo y menor reactivo para buscar economizar y pues como optimizar el método. Perfecto, entonces de las soluciones, solución escogida, les voy a dejar ese que está ahí, ¿listo? Es exactamente ese, ¿listo? Entonces, control V, listo, perfecto. Y ahora vamos a mirar la optimización gráfica. Entonces vamos a mirar las gráficas. Entonces en las gráficas, ojo con lo que les voy a decir, en las gráficas pues todavía no vamos a obtener mucho, pero en las gráficas nos va a decir es cómo interactúan. Entonces a mí pues acá no hay tanto lío porque acá me está diciendo que se está moviendo, la optimización se está moviendo en todo el espacio, en todo el espacio del proceso, es decir, ¿cierto? Y lo mismo, me dice que no hay una gráfica 3D porque está moviéndose en todo el espacio y que todo el espacio es lógicamente igualmente probable. Chicos, ya tenemos esto, ¿qué? Ya tenemos estos resultados. ¿Qué tendríamos que hacer para obtener esto, para saber si eso realmente se cumple? Es decir, que esta solución que ustedes escogieron realmente se cumple. Ahora, profe, yo la hice, no obtuve el resultado, entonces voy y miro si tengo otra optimización y si se cumple, ¿cierto? ¿Dónde obtengo? Y con eso, dime, John, ¿qué me quieres decir? Ok, entonces lo que quiero decirles es, mire, ustedes en media horita o menos de media hora, ustedes llegan, cogen, optimizan, y ustedes pueden decir, mira, si yo voy y corro analíticamente esto, que ya lo hice, y yo paro un momentico en la parte analítica, vengo, corro, meto los datos, voy, miro, analizo, optimizo, voy, me llevo estos datos y obtuve, chicos, chévere poderle decir a mi jefe, logré utilizar 500 microlitros de reactivo a un tiempo de incubación de 5 con una temperatura de 80 y voy a obtener el resultado de glucosa que necesitamos.
Eso quiere decir que si usted me deja, yo vuelvo otra vez, hago otros 2 días diferentes a hoy, esta misma corrida, y si obtengo los mismos resultados, voilà, jefe, hemos validado y hemos optimizado el método. Chicos, ¿entendieron lo que es la utilización de software estadísticos y matemáticos? ¿Entendieron cuáles son las ventajas que uno tiene? Ahora, hay otros análisis post-análisis, es decir, que usted llega y ya con los datos ya recibidos, ya viene y confirma, y ya saca una tabla de coeficientes. Pero eso ya lo cacharrean ustedes después, ¿ok? Pero ¿vieron la diferencia entre tener y no tener un software estadístico matemático que me permita hacer tener todas esas ventajas de poder analizar? Yo les hago una pregunta. ¿Entendieron lo que hicimos en clase? ¿Fue para ustedes claro lo que hicimos en clase o no? ¿O muy complicado? Chicos, solamente sí o no. ¿Fue complicado o no? Profe, no, todo muy claro, ya es como Bien. cacharrear el programa y todo. Excelente. John, y una pregunta, y para cacharrearlo como yo les mostré, ¿ustedes tienen una fortaleza estadística y matemática lo suficientemente amplia como un doctor en matemáticas, doctor en estadística, como para haber dicho, hombre, yo no podía analizar lo que analizamos? ¿Qué les quiero mostrar, chicos? ¿Cuál es realmente el conocimiento importante? No es el matemático y el estadístico, porque uno cacharreando estos programas se vuelve experto y no necesita ser un duro en matemáticas, no necesita ser un duro en estadística. Lo duro y lo fuerte debe ser en lo de ustedes, es decir, microbiología, pipeteado, manejar métodos analíticos. Eso es lo importante. ¿Entendieron, chicos? Entonces, al correo les va a llegar un archivo de PDF con todos los resultados. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a analizar los resultados que obtuvieron de lo que ustedes hicieron aquí en clase conmigo y me van a analizar cuáles ventajas creen ustedes que les puede dar un software estadístico que solamente es aprenderlo a cacharrear, a usarlo. Eso es todo. ¿Cuántos hay? Hay muchos. Yo les mostré aquí muchos software. ¿Ok? Chicos, ¿entendieron qué es lo que van a hacer? Y me lo mandan al correo. ¿Cuánto se pueden demorar en haciendo ese análisis? Media horita. ¿Cómo lo van a hacer? En los grupos de laboratorio que han formado con la profesora Adriana. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Profe, un análisis, pues, o sea, por ejemplo, en un Word uno dice como que concluye eso y se le envía eso. Sí, eso es. Fíjate, muy fácil. Pero un análisis bien hechecito, es decir, no es solamente, no, pues concluir lo que hicimos con la persona, no, hacer un análisis, unir, interactuar, esto podría ser, así podemos utilizarlo. Ahora, ¿qué ventajas tiene? En un método analítico como el que analizamos lo podríamos innovar, hacerlo más económico, ¿cierto? Hay muchas cosas que dijimos acá, pero haciendo un análisis bien fundamentado. ¿Sí les parece? Chicos, entonces les deseo que tengan un feliz resto de día, que le vaya muy bien. Voy a parar la grabación para que no se nos haga más larga. ¿Listo? Recuerden que yo se las dejo en